Nos hacemos presentes en este momento atendiendo las invitaciones, especialmente de personal, de integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, específicamente de la policía. Y hoy, en estas horas de la tarde, pues tenemos el tiempo, después de haber hecho un recorrido de otras ciudades, para recoger iniciativas, sugerencias, inquietudes, para seguir trabajando nosotros en un proyecto que tenemos al nivel nacional de buscar una aspiración política. Nosotros con Ervin Hoyos Medina, desde hace casi 4 años, iniciamos un trabajo intenso en el Congreso de la República para que no se aprobaran esas 16 curules, porque nosotros teníamos conocimiento que esas 16 curules no son para las víctimas, son para las FARC, porque en el acuerdo ya quedó previsto en qué sitios de la geografía nacional van a existir 16 circunscripciones especiales, que cada una de ellas agrupa diferentes municipios, y en esos municipios es en el sector rural quienes tienen derecho a inscribirse. Y por supuesto, si analizamos, tomando el ejemplo de la zona del Guaviare, allí en esos municipios, pues aquellos integrantes de la FARC hoy en día, por la acción armada, han desplazado a la gente y hay cultivos ilegales. Por lo tanto, quien resulte allí seleccionado para ser candidato a representante de la Cámara, pues va a ser un integrante de la FARC o afín a ellos. Por lo tanto, consideraría que esas 16 curules que infortunadamente aprobó la Corte Constitucional serán para las FARC, para que queden con un total de 26 curules, que yo considero que es un despropósito haber cedido en el legislativo toda esa cantidad de congresistas para esta agrupación que hoy en día pues está haciendo política, pero que lo preocupante es que están con un brazo armado en el monte. Pésimo, porque no los hemos visto que hayan hecho proyectos de ley para impulsar y dinamizar sobre todo esa agenda legislativa que debe tener el Congreso de la República. Por el contrario, lo hemos visto es en los medios de comunicación agitando y sobre todo motivando a lo que fue las organizaciones que participaron en los disturbios que se presentaron en semanas pasadas en el país. Por supuesto, cuando estábamos allí en esas jaulas de concentración, en una oportunidad estuvo presente allí alias el Mono Jojoy, y en ese tiempo pues eran los tiempos de diálogo con el presidente Pastrana, y cuando le cedieron esa zona de extensión, allí él manifestaba que una vez se consiguiera ese acuerdo con la presidencia del presidente Pastrana, pues la guerra se trasladaría de lo urbano a lo rural. Y allí es bueno recordar que en ese tiempo, y el caso específico, por ejemplo, del ataque a Mitú, quienes hacían las veces de la primera línea, pues eran los jóvenes que eran reclutados en el campo, que eran entrenados y adoctrinados, les daban el armamento, los preparaban, y eran quienes eran los encargados de hacer esa ofensiva contra las instalaciones policiales, pero también de lanzar los cilindros bomba, y muchos de ellos allí fallecían producto de accidentes que se presentaban cuando hacían estos lanzamientos. Y hoy en día pues con preocupación observamos cómo se constituyó una primera línea también en las diferentes ciudades, y allí vemos jóvenes reclutados, seguramente algunos pagos, que están haciendo esa actitud ofensiva, cometiendo graves crímenes, terrorismo, incendio, saqueo, destrucción, sitio a las ciudades, no permitiendo el ingreso, por ejemplo, de alimentos, la misma asistencia médica, el bloqueo de las vías, limitando, por supuesto, toda clase de derechos y libertades que tenemos todos los colombianos. Entonces nos preocupa que esa primera línea siga una tendencia de lo que fue esa primera línea de las FARC. Inicialmente se rescataba de esos acuerdos que las FARC durante un tiempo hayan cesado en su accionar violento, agresivo, no solo contra la comunidad nacional, sino contra la fuerza pública. Infortunadamente después se presenta esa división o esa disidencia que se fue al monte nuevamente a delinquir. Y también en los mismos acuerdos, cuando alias Iván Márquez y Santrich pues decidieron seguir incursionando en esa actividad delictiva del narcotráfico, y allí se vieron involucrados en un procedimiento que se realizó por organizaciones internacionales, pero especialmente de la policía colombiana y otros organismos del Estado, cuando les hicieron seguimiento y se detectó que estaban negociando un gran cargamento de cocaína. Por lo tanto, vemos que infortunadamente pues
ellos no cumplieron con los acuerdos, sino que por el contrario siguieron fue delinquiendo. Es decir, ¿están hechos trizas los acuerdos? No, los acuerdos no están hechos trizas porque el presidente Duque los ha respetado. Hoy en día observamos que está funcionando la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, que tienen 10 curules en el Congreso de la República, ahora van a obtener 16 más por cuenta de la Corte Constitucional, que tienen un magistrado en el Consejo Nacional Electoral, que tienen el 70% casi de los empleados en la Unidad Nacional de Protección. Allí, esos desmovilizados pues hoy en día están con armamento, con vehículos, con buenos salarios, con buenos viáticos viajando por el país. Entonces veamos que el gobierno les ha cumplido. Y se me olvidaba, ¿qué más que tener partido político con personería jurídica, centro de pensamiento y un buen presupuesto del orden nacional para que ellos puedan hacer política? Creo que tener la mentalidad de combinar las formas de lucha. Seguramente en su momento pensaron que podían hacer política, pero que clandestinamente podían seguir ejerciendo actividades de negocios del narcotráfico. Y al pasar esa raya nunca pensaron que seguramente iban a caer en el procedimiento policial en el cual se les incautaron pruebas donde se demuestra que estaban participando en un negocio ilegal de cocaína. Formar toda la justicia. Yo creo que hay muchas cortes y muchos tribunales, y en estas cortes, por supuesto, aparte de los magistrados, hay magistrados auxiliares, y eso hace que haya una gran burocracia a nivel máximo, a nivel directivo. Y hoy en día lo que está reclamando la ciudadanía es que en las diferentes ciudades, municipios, barrios, hayan más fiscales, hayan más jueces, porque aquel ciudadano que es objeto de una agresión en su integridad física, que le es hurtado cualquier elemento de uso personal, un celular, que le quiten una bicicleta, en fin, cualquier prenda, pues él inmediatamente aspira a que haya una cumplida y rápida justicia, y es lo que no está ocurriendo. Por lo tanto, pensaría que hay que crear más dependencias de fiscales y jueces y, por supuesto, el apoyo de la fuerza pública para que puedan capturarse esos delincuentes y allí, por parte de la justicia se proceda a sancionarlos ejemplarmente. Desde estos principios, y si vemos tocando el primer tema de la verdad, allí los integrantes de la FARC hasta el momento no han cumplido, no la han dicho, porque ellos se han ido por las ramas, y rescataría que, por ejemplo, alias Sombra, alias Patequeso, en su versión ante la JEP, aceptaron su responsabilidad de todos los delitos que cometieron y aportaron verdad. Cosa diferente con los máximos determinadores, porque en ningún momento lo están aceptando. Pareciera que ellos quieren endilgar esa responsabilidad únicamente en los mandos medios. Por lo tanto, se aspira a que la JEP aplique justicia, pero vemos que de acuerdo a lo que se pactó, pues van a estar por fuera de establecimientos carcelarios, y yo creo que si están en esas condiciones, pues allí van a tener la oportunidad seguramente de seguir infringiendo la ley. Ahora, en esto de garantías de no repetición, quedaron con un brazo armado que seguramente va a seguir sosteniendo y fortaleciendo y apoyando a ese grupo político, y en las garantías de reparación pues siempre han sido ofensivos en la dignidad de las víctimas, y allí no han entregado los bienes ni han colaborado, por ejemplo, en la entrega de rutas, en la entrega de terrenos que adquirieron ilegalmente para entrar a reparar a esas víctimas. Tampoco han aportado verdad de todos sus negocios internacionales, de todo ese patrimonio que tienen en diferentes países y que hasta el momento pues se han negado a hacerlo. La transformación policial, yo creo que a raíz de el mismo proceso de paz, y tenemos en consideración el informe Brahimi de Naciones Unidas, siempre se manifiesta que después de un proceso de paz se escala la violencia, y eso lo estamos viviendo en el país. Por eso en algunas de esas recomendaciones se sugiere que se debe fortalecer la fuerza pública, incrementar el número de efectivos y sobre todo la acción de la justicia para que esa violencia no se desborde y afecte a todos los asociados. Desde nuestro punto de vista lamentamos mucho que integrantes o retirados de la fuerza pública hayan participado en un magnicidio de esta naturaleza y que se hayan arriesgado a ir a otro país a cometer esta clase de ilícitos. Seguramente la justicia internacional y de Haití les aplicará los correctivos y hará justicia, pero aquí infortunadamente quedan familias de ellos
también pues deben estar sufriendo las consecuencias de estar allí seguramente en celdas, en cárceles, con una cantidad de limitaciones, pero fue una decisión que en su momento no la consultaron, no la pensaron, sino que actuaron seguramente por algún ofrecimiento económico. Y aquí viene que muchas veces integrantes de la reserva, pues al estar fuera de las instituciones quedan sin trabajo, y como no hay alternativas, pues buscan esas posibilidades de trabajo, porque recordemos que no solo es Haití, sino que en otros países del mundo hay integrantes de la reserva activa que están trabajando intensamente y lo cumplen con gran honor, gallardía, y allí son ejemplo porque son profesionales especializados en esta parte de seguridad. Ya lo de Haití pues sí se desborda y ellos tendrán seguramente que responder, y en ese caso lamentamos mucho por ellos y especialmente por sus familias. Nosotros desde ese tiempo seguimos trabajando y nuestra idea hacia futuro es tratar de consolidar un movimiento político. Por lo tanto, en las elecciones anteriores nuestros seguidores apoyaron a diferentes candidatos al Senado y a la Cámara. Y en las anteriores apoyaron a diferentes candidatos en las gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas. Y en esta oportunidad pues estamos tratando de consolidar estos grupos de la reserva, de la fuerza pública, también especialmente de viudas, de huérfanos, de esas víctimas que se ocasionaron por el conflicto interno, y con ellos buscar consensos, recibir sugerencias, recomendaciones que siempre nos las han hecho, y que ojalá se pueda consolidar este grupo para buscar una representación política y llegar al Congreso de la República. Sí, se han hecho reuniones, pero infortunadamente hasta noviembre no se puede ya iniciar toda una actividad política. De momento podemos hablar de precandidaturas, en este caso al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, que es el próximo ejercicio. Y asimismo lo están haciendo aquellos que están aspirando a la presidencia de la República como precandidatos, y están haciendo ese trabajo de recolección de firmas. Sí, y por supuesto también a todos aquellos que han sido afectados por ese accionar violento de estos movimientos y de estos grupos armados organizados, porque no solo es de la fuerza pública, sino la sociedad y la comunidad en general, que se vio afectada por la cantidad de ilícitos que cometieron estos grupos armados, y que hoy en día pensamos que hacia ellos debemos de trabajar, porque en el Congreso de la República se necesita una ley de seguridad y defensa nacional que no hay hasta el momento, y por lo tanto será uno de los tantos temas, aparte de lo que usted ya mencionó, como fue la reforma de la justicia y muchos temas muy importantes para el país.